Hermano, buenas tardes. En este momento vengo a saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su hermano César Évalo, y para así de esta forma podamos empezar el estudio de los últimos versículos de 1 de Timoteo, capítulo 4, de los versículos del 11 hacia el 16. Ah, Ha sido un tiempo de mucho estudio, conocer lo que dicen las escrituras. Así que también antes de empezar nuestro estudio vamos a hacer una oración, especialmente por Nicaragua. Nicaragua está pasando unos momentos muy difíciles en el aspecto social, el aspecto político. Así que vamos a orar por ellos. Unos hermanos me han comunicado ayer y me piden oración por la nación de Nicaragua, por la iglesia, por los hermanos, pero también por la nación, para que se restituya otra vez el orden público, político y social en esa nación. Así que vamos a orar y antes de empezar nuestra reunión, nuestro culto, voy a leer con ustedes la confesión de Westminster, el capítulo 8, versículo 2. Dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas las propiedades esenciales, debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es muy Dios, muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos entonces a hacer una oración de inicio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento venimos a ti, Señor, para que tú nos bendigas en esta hora que vamos a exponer tu palabra y también de oración. Te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Voy a leer entonces, antes de seguir, el Salmo 43. Si tiene usted su Biblia con usted, puede abrir su Biblia y seguirme en el Salmo 43. Dice así: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar del Dios, a Dios mi supremo gozo. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún de alabarlo otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a hacer entonces a pasar a la oración de intercesión y como había dicho anteriormente, vamos a orar por la nación de Nicaragua. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, trayendo nuestra petición y en forma especial por el país de Nicaragua. Es un país, Señor, que en este momento está siendo golpeado por la injusticia, la opresión de un gobierno impío, materialista, ateo, que se burla de ti, de tu ley, de tu Cristo, de tu iglesia, de tu palabra, de tu iglesia y del mismo pueblo. Señor, hay un caos tremendo, la gente comienza a obtener con violencia lo que no le corresponde. Hay mucha confusión, muerte también, hay mucha desesperación y están clamando por ayuda. Padre Celestial, que tu mano poderosa sea sobre el gobierno, para que tú saques a los malos gobernantes y pongas a buenos gobernantes, para que saques a esos gobernantes tiranos, déspotas, Señor, que oprimen al pueblo, y pongas y levantes hombres, Señor, que teman tu palabra, te aman a ti, y que traigan justicia y den paz al pueblo, Señor, que tanto lo necesita. Protege a tu iglesia que está predicando el Evangelio. Protege, Señor, para que los ministros puedan predicar todo el consejo tuyo, de principio a fin, y traigan paz, compasión, esperanza, salvación, en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, a tu iglesia, a los miembros que están siendo perseguidos. Que este sea el momento en que tu iglesia muestre el amor a los perseguidos, al hambriento, al pobre, al desdichado, al miserable, aquel Señor que está siendo perseguido y no tiene esperanza. Que los hermanos puedan darles a ellos confort, compasión, con amor, de acuerdo a tu palabra. Este es el momento en donde quiero, Señor, que por el poder del Espíritu Santo bendiga a mis hermanos y que la iglesia de Cristo allí en Nicaragua sea testimonio de la verdad en tu palabra. Que el reino tuyo, Señor, avance, se multiplique, llene todo, Señor, ese país de Nicaragua en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, así es mi oración, para que en el nombre de Jesús tú traigas paz, Señor, y solución a ese país. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Así de esta forma, entonces,
oramos para que Dios actúe en el país de Nicaragua. Vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 6. Romanos 15, del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes una voz glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, consejos a los hermanos cristianos. Vamos a hacer una oración de iluminación antes de pasar a la exposición de la palabra. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea, Señor, predicada. Y bendice, Señor, a los hermanos que están escuchando, que sus corazones, Señor, estén enfocados, concentrados en la exposición de tu palabra. Te lo pido en el único nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en el texto de hoy, que está en Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer versículos 11 hasta el versículo 16. Dice Primera de Timoteo 4, 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los oyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es palabra de Dios. Y así, hermanos, vamos entonces a comenzar la exposición de la palabra. Tiene su Biblia ahí, me van a seguir ustedes. Y como contexto vamos a ver que estos textos pertenecen al capítulo 4 cuando empieza el versículo 1. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. Entonces estamos viendo aquí que Pablo está dando crédito a lo que va a escribir al Espíritu Santo. Pablo no está diciendo algo que sale de su mente, sino que dice, el Espíritu dice. La palabra dice en el griego es realmente hablar, o sea, el Espíritu habla. Dando a entender también la característica, la naturaleza del Espíritu, que no es una cosa o una energía, sino que es una persona. Dentro de la teología ortodoxa cristiana se refiere como a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Vemos entonces aquí que Pablo atribuye al Espíritu ciertas características, ciertos elementos, atributos, en donde hace del Espíritu una persona. Y dice claramente en los posteros tiempos. Los posteros tiempos es el tiempo que inicia en el tiempo de Pablo, el primer siglo. Esos son los posteros tiempos. Hay otros pasajes que realmente hablan de eso. Entonces Pablo está hablando de su tiempo. Algunos apostatarán de la fe. Pablo está hablando ahí especialmente de aquellos que llamándose cristianos se apartan de la fe, ¿no? Y cómo ellos apostatan de la fe, porque van a escuchar espíritus engañadores opuesto al Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo dice, en vez que escuchen al Espíritu Santo, van a escuchar a espíritus engañadores. Y en vez que escuchen la sana doctrina, van a escuchar la doctrina del demonio. Es un contraste de palabras. Pablo dice, el Espíritu Santo, sana doctrina. Los apóstatas escuchan espíritus demoníacos, doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mientras uno escuchan al Espíritu Santo, apóstatas escuchan a espíritus engañadores. Mientras uno sigue la doctrina sana, otros siguen doctrinas de demonios. Entonces, de esa manera, en el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, si esto, ¿no? El pronombre demostrativo, esto implica lo que dice el versículo 1 hasta el 5. Entonces, cuando dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas, entonces está diciendo lo que acaba de decir Pablo. Si tú enseñas lo que acabo de decirte a los hermanos, el contexto es iglesia. El contexto es iglesia. Entonces Pablo está hablando a Timoteo, tú como ministro de Dios en la iglesia. Serás, dice, buen ministro. La palabra ministro que aquí se traduce de la palabra griega diácono, que se traduce literalmente esclavo. Entonces Pablo dice, si tú enseñas esto, lo que acabo de decirte,
tú vas a ser un esclavo, buen esclavo, no solamente esclavo, buen esclavo de Jesucristo. O sea, tu voluntad va a estar sometida a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás tú justamente enseñando lo que el Espíritu dice. Mire, versículo 1, Espíritu. Versículo 6, Jesucristo. O sea, está conectado. Entonces, hay una conexión realmente lógica entre lo que el Espíritu dice y ser parte de Jesucristo. Si uno no hace lo que el Espíritu Santo dice, uno no es esclavo de Jesucristo. Es básicamente lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Tú quieres ser un esclavo de Cristo, un buen esclavo de Cristo, entonces obedece lo que dice en el versículo 1, lo que habla el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 7, Pablo aconseja a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿no? Fábulas vienen a ser mitos, cosas que se han creado de la costumbre pagana, del pueblo, de la cultura que hace de un pueblo, diríamos, ah, ah, tradiciones de los pueblos. Pablo dice a Timoteo, no tienes que hacer caso a esas tradiciones, a esas cosas, porque no están fundamentadas en la palabra. No te ayudan para nada. Al contrario, dice ahí, ejercítate para la piedad. La palabra piedad tiene que ser el buen entendimiento, una vida cristiana. La piedad no tiene que ver, digamos, con lo que hacen los monjes en el aspecto católico romano, sino tiene que ver con el cultivamiento espiritual interno de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando uno entonces va cultivando su vida espiritual interna de acuerdo a la palabra de Dios, eso es hacer gimnasio. Cuando dice ejercítate, viene de la palabra griega gimnasio. ¿De dónde viene nuestra palabra gimnasio? Gimnasio en español no es español, es griego. Entonces está diciendo, tienes que hacer ejercicio, pero ejercicio espiritual, porque el ejercicio espiritual es lo que te va a llevar a ti a crecer en tu vida espiritual, a hacer gimnasio. Y eso es comprobado también más adelante cuando dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal. Entonces Pablo está haciendo una comparación entre el gimnasista, el que hace ejercicio corporal, con el que hace ejercicio espiritual. Dice que hace ejercicio físico no es provechoso. Ahora, sí es provecho en el sentido físico, porque uno, bueno, hace que el cuerpo se tonifique. Pero comparado con el ejercicio espiritual, dice Pablo, no es provechoso. ¿Por qué? Porque el ejercicio espiritual aprovecha en todo. ¿En qué sentido? La promesa es para esta vida presente que estamos viviendo y para la venidera. Claro, entonces Pablo dice, claro, el ejercicio corporal te puede ayudar, pero es solamente aquí. Es más, no es para siempre, porque cuando uno va envejeciendo, el cuerpo, por más ejercicio que hace, se va desgastando. Entonces no es provechoso. Pero la piedad, el ejercicio espiritual, Pablo dice, sí. ¿Por qué? Porque empieza aquí en esta vida y sigue hasta la vida venidera. ¿Entienden entonces? No es que Pablo, perdón, esté en contra de eso. Pablo está haciendo una comparación de la importancia de cultivar la vida espiritual. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice entonces versículo 9? Palabra fiel es esta. Ahora, bien interesante porque versículo 9 Pablo está confirmando lo que dice. ¿Cuál es la palabra fiel esta? Versículo 1, lo que el Espíritu dice. Entonces, Pablo no está enseñando del mismo, al contrario, aquí está poniendo el principio de la inspiración de las Escrituras. Porque cuando Pablo dice en el versículo 1, porque el Espíritu dice, lo que Pablo está diciendo prácticamente es, la escritura que estoy escribiendo no es mía, es lo que el Espíritu está hablando. Entonces, una de las razones, uno de los argumentos de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios es 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Recuerde, 1 Timoteo 4.1 dice, el Espíritu habla. El versículo 9 dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra fiel es esta? Versículo 1, lo que el Espíritu habla. ¿Cuál palabra fiel es esta? Lo que el Espíritu habla. ¿Cuál palabra fiel es esta? Lo que el Espíritu habla. Entonces, cuando Pablo dice palabra fiel es esta, está confirmando la inspiración de las Escrituras. Y dice por eso digna, o sea, vale la pena. Tiene un gran valor recibida por todos. La palabra todos, entonces implica que no es solamente recibida por Timoteo, sino que él va a tener que enseñar a la iglesia. Cuando él enseña a la iglesia va a decir, la palabra que el Espíritu Santo habla debe ser recibida por todos. Y luego, después de eso, entonces dice Pablo que por esto mismo trabajamos y sufrimos soporte. Entonces pone ahí la razón por la cual el cristiano, ¿no? El cristiano es perseguido, el cristiano entonces está viviendo una vida cada día en ciertos lugares de persecución más que en otros. Por ejemplo, en el caso de
cristianos que están en el Medio Oriente bajo el Islam, en gobiernos tiránicos, comunistas. Entonces, los cristianos están siendo perseguidos. Es más, hace unos días se quiere pasar una ley en California que si se aprueba, entonces van a prohibir la venta de Biblias y de ciertos libros cristianos que hablan en contra del sodomismo. Y esto es terrible, porque entonces estamos entrando, aparte que es una violación de la Constitución de los Estados Unidos, lo que estos gobernantes demócratas, ateos, marxistas, comunistas, están entonces yendo contra la fe cristiana, básicamente, porque ellos saben muy bien de que la fe cristiana es una fe bíblica y que se opone a la práctica del homosexualismo. Entonces, como ellos no quieren esto, entonces es más fácil a través de usar la ley de una forma ilegal para hacer leyes malas, para que prohíban así la predicación, para que violen la conciencia, la libertad de expresión y de religión y de fe de los cristianos en California. Eso es realmente algo que aquí en California, donde yo vivo, estamos orando que Dios cambie eso, que no pase esa ley, y si pasa esa ley, bueno, vamos a tener que pensar cómo responder a eso desde el punto de vista bíblico. Pero yo creo, como dice Pedro en el Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un principio fundamental, porque no importa lo que pase, esa ley, no importa lo que digan o que prohíban, yo no voy a callarme, yo voy a seguir predicando, y si por la palabra de Dios, según ellos, violo la ley de ellos, una ley inmoral, una ley injusta, entonces con mucho gusto me someto al castigo, porque prefiero ser obediente a Dios, a su palabra, antes que a los hombres. Eso es muy importante. Versículo 11. Entonces, después de lo que dice esto, fíjese, Pablo dice otra vez, esto manda y enseña. Ahora, el demostrativo esto está hablando de lo que acaba de hablar Pablo, versículo 6 hasta el 10, ¿no? Versículo 6 al 10, Pablo, entonces cuando termina el 10, el 11 dice, esto manda. ¿Cuál es esto? Se está refiriendo al demostrativo esto, cercano, versículo 6 hasta el 10. ¿No? Y dice, manda, es un mandato y enseña. Entonces, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, cuando estés enfrente a la congregación, Timoteo, tienes que enseñar esto mismo. O sea, ya me imagino a Timoteo en la congregación diciendo, hermanos, no escuchen a fábulas profanas, no escuchen a fábulas de viejas, a mitos, a leyendas. Más bien tenemos que ejercitarnos en el cultivamiento de nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestra vida espiritual tiene que enseñar. Ahora, una cosa muy importante, luego Pablo sigue, todo lo que viene aquí ya es consejo de Pablo a Timoteo, pero tiene muchas enseñanzas de nosotros. Número uno, dice Pablo a Timoteo, ninguna, es un mandato, tenga en poco tu juventud. Ahora, es un mandato, Pablo ordena, nadie, cuando dice tenga en poco tu juventud, no permitas que nadie se burle de ti, no permitas que nadie hable mal de ti, no permitas que alguien se mofe de ti, no permitas que alguien te insulte. Ahora, es interesante porque el que te quiere insultar, te insulta. El que se quiere burlar de ti, se burla, ¿no? El que habla mal de ti o difama, lo va a hacer. Siempre hubo difamadores, siempre hubo gente impía que habla mal de uno, ¿no? Pero cuando Pablo dice nadie tenga en poco tu juventud, está estableciendo el principio de que tú, como siervo de Dios, estás en una posición en donde nadie tiene que insultarte, porque tú eres escogido de Dios. Y dice, sé ejemplo de los creyentes. Y la palabra ejemplo tiene que ser modelo, ¿no? Porque este es el contexto de iglesia. La gente te va a mirar. Entonces, tu ejemplo tiene que estar demostrado en la palabra, quiere decir, en la exposición de la palabra, cuando prediques la palabra. Tiene que estar también en tu conducta, ¿no? Tiene que estar también en amor, en tu espíritu, fe y pureza. Entonces, no es que es primero palabra, luego es conducta, no, es toda la vida. Por eso es muy importante entender que en la vida cristiana estamos creciendo. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo ya alcancé la madurez espiritual, ya no necesito absolutamente estudiar ni orar, porque ya soy maduro espiritual. No, no hay nadie en la tierra, ni siquiera el teólogo más experto, que pueda decir, ya ha alcanzado la meta. No. Ah, Pablo mismo dice, ¿no? No que lo haya alcanzado, dice Pablo. Fíjese, sino que prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, es muy importante conocer ese concepto, porque ese es el viaje de la vida cristiana, ¿no? El viaje de la vida cristiana. Todos los días crecemos y uno crece en las pruebas. Si hay una prueba fuerte que nos tumba, que nos hace caer, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decir, Padre, levántame, porque así crecemos nosotros, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo, porque en la iglesia, creyentes, ¿no?, los que tienen fe en Jesucristo, están pasando problemas. Entonces, tú vas a ser el ejemplo, tú vas a ser el modelo a seguir, ¿no? En palabra, cuando prediques, ¿no? En tu conducta, cómo te conduces con los hermanos. En amor, tienes que amar a los hermanos, ¿no? En espíritu, quiere decir en tu actitud hacia ellos, en tu fe. Tu fe cristiana tiene que estar sólida para que otros también sean inspirados. Y en tu pureza, la vida de santidad. Ahora, uno diría, bueno, pero entonces está hablando de una perfección. No, son atributos en donde Timoteo, al igual que los cristianos, tenemos que aspirar. Porque nadie es perfecto. Timoteo cometió muchos errores, al igual que yo, al igual que muchos hermanos. Pablo también, él lo admite en Romanos, ¿no? Lo que él dice, lo que yo quiero, lo que no quiero, eso hago, dice, ¿no? Dando a entender la lucha interna del cristiano hacia el que esté en Jesucristo. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que un ministro tiene que ser el modelo a seguir. Y estoy seguro que Timoteo tenía una gran carga, porque él sabía que no es perfecto. Tenía que seguir madurando. Esos son directrices, ¿no?, para mirar. Luego, que dice ese mandato, en el versículo 13, Pablo dice, bueno, yo voy a ir a verte, pero entre tanto que voy a verte, mientras dure el tiempo que voy a verte, yo quiero que hagas una cosa, le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura. La palabra ocúpate tiene que ser, se traduce como presta atención. Presta atención a la lectura, ¿no? La exhortación a la enseñanza. ¿Qué lectura de qué? La lectura en la sinagoga. No está hablando de la lectura en tu casa privado. Tú lo puedes hacer, pero el contexto es iglesia. Entonces, lo que Pablo está diciendo, Timoteo, mientras yo vaya, el tiempo que dure, un mes, 6, un año, lo que sea, yo quiero que tú en la sinagoga leas la escritura a los miembros. Leas la escritura. Abre la ley de Dios y comienza a predicar la palabra de Dios. Esa lectura, que ellos te escuchen. Mientras vas predicando, Timoteo, yo quiero que exhortes. La palabra exhortación tiene que ser decir a los hermanos que hagan la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es muy importante. Entonces, cuando vamos a la iglesia, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer. Entonces, una de las labores de Timoteo era exhortar. La palabra exhortar generalmente tiene un aspecto negativo. Oh, le está llamando la atención. No necesariamente. Exhortar tiene que ver con motivar, ¿no? Inspirar. Desde el punto de vista bíblico, no estoy hablando la motivación del punto de vista humanista, que salen muchos predicadores de mega churches o mega iglesias grandes, en donde usando la psicología o motivación personal, ¿no?, inspiran a las personas. No, cuando digo motivación es de la misma escritura. Cuando la escritura misma, por el Espíritu Santo, trabaja en el corazón del hombre, le motiva a vivir una vida de fe. Esa clase de motivación espiritual, no es la sabiduría animal, ¿no?, terrenal y diabólica que habla Santiago, sino la sabiduría que viene de lo alto. Es decir, el Espíritu Santo. Y la enseñanza. ¿Qué va a enseñar Timoteo? En ese tiempo no había Biblia del Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Es más, esta carta misma de Pablo viene a formar parte de eso. Pero ¿qué es lo que tiene que enseñar Timoteo en cuanto a doctrina? El Antiguo Testamento. Tenía que abrir la ley, tenía que abrir los profetas. Ellos leían mucho a profeta Isaías, Jeremías, ¿no? La ley, los mandamientos, los salmos, ¿no? Entonces vemos ahí una gran cantidad de material bíblico escritural que Timoteo tenía que enseñar. Interesante. O sea, por eso dice, presta atención a la lectura. Total atención. Tu tiempo tiene que estar ahí. Y claro, y está incluido el tiempo en la casa, porque para preparar la lectura, Timoteo tenía que pasar oración, conocer lo que va a hablar, conocer lo que tiene que enseñar y lo que va a leer en la congregación, ¿no? Luego dice en el versículo 14, un mandato negativo.
¿Por qué mandato negativo? Porque empieza con ah, la palabra no. Dice, no descuides. Es un mandato. El descuidar, el verbo está en el imperativo. O sea, no descuides, Timoteo. Le está mandando. Le está ordenando Pablo a Timoteo. Es un mandato. Dice, no descuides. Le dice, el don que hay en ti. O sea, la gracia que está en ti. ¿Cuál es la gracia de Timoteo? El ser ministro de Cristo, el ser esclavo de Cristo, el enseñar, el exhortar, ¿no? Que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, aquí vemos que Timoteo fue hecho ministro a través de la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio es una palabra griega que significa grupo de ancianos. Entonces aquí nos está dando a entender que la iglesia local ya estaba organizada por un grupo llamado ancianos, que se llama presbiterio. Entonces el gobierno de iglesia, escrituralmente, es un gobierno presbiteriano, que quiere decir gobierno de ancianos. Ahí lo dice, presbiterio. El gobierno de ancianos entonces tiene la autoridad de confirmar a aquellos que son llamados para el ministerio a través de la imposición de manos o ordenación. Entonces, un ministro o alguien que predica tiene que ser ordenado antes de predicar el evangelio en una iglesia local. ¿A través de quién? A través del presbiterio o a través de los ancianos. Este es el modelo bíblico. Si alguien pregunta, ¿no? ¿Por qué se llaman presbiterianos? Bueno, por el gobierno presbiteriano que está incluido aquí. No, presbiteriano es grupo de ancianos. El grupo de ancianos, entonces, con la sabiduría que Dios le da, confirman el llamado de un hermano, en este caso Timoteo, para ser obispo, supervisor en la iglesia local. Y Timoteo tenía que formar también su parte de ancianos para que ellos mismos hagan lo mismo como hicieron con él, ¿no? Y versículo 15, entonces, el aperto positivo, porque dice ocúpate, otro mandato. Ocúpate significa prestar atención. Presta atención a estas cosas. A eso se refiere. No seas negligente, ¿no? No seas una persona que está siendo negligente en lo que tiene que ver con tu llamado. ¿Cuáles son estas cosas que tiene que hacerse? Recuerde otra vez el demostrativo, estas cosas. ¿Cuáles cosas? Justamente, versículo 12 al 14. Nadie tenga en poca tu juventud. Sé ejemplo, ocúpate en la lectura, la exhortación. Entonces Pablo dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas. Fíjese cómo va de una forma lógica. Pablo es una persona que escribe así. Por eso tenemos que entender estas cosas. Estas cosas es demostrativo, ¿no? El demostrativo entonces nos está diciendo a nosotros que está hablando de lo que Pablo dice en versículo 10 hasta el 14. Dice, ok, presta atención a eso. Permanece en ellas, quiere decir, tienes que creer, prestar atención y hacer lo que dice, ¿no? Tienes que estar allí en esas cosas, hacerlas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Quiere decir, para que los demás vean en ti que eres realmente una persona que está siguiendo su llamado. Su llamado, quiere decir, ¿y quiénes son ellos? Bueno, primeramente la iglesia local. Primeramente aquellos que están contigo reuniéndose, a quien tú estás sirviendo a través del ministerio de la palabra, ¿no? Entonces, porque el contexto es iglesia local. El contexto es iglesia local. Y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Ahora, cuando vamos al versículo 16, te dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Está Pablo hablando, presta atención. El ten cuidado en el griego significa presta atención a ti mismo y a la enseñanza, ¿no? Y a la enseñanza. Interesante porque la enseñanza tiene que ver con la escritura, ¿no? Tienes que prestar atención, o sea, tu testimonio, lo que tú estás hablando, y a la enseñanza. Cuando enseñe, está diciendo Pablo, asegúrate que esté enseñando la sana doctrina, la predicación, la instrucción, ¿no? Dice luego, continúa en ella. Cuando dice permanece es continuar. Quiere decir, persiste en ella. Una vez que sabes la buena enseñanza, tienes que persistir en esas enseñanzas, ¿no? Esto realmente, haciendo esto, entonces dice,
salvarás a ti mismo, ¿no? Tiene que ver con salvación, y a los que te escuchan, dice aquí, ¿no? Te salvarán a ti mismo y a los que te escuchan. Quiere decir que en el día del juicio, muchos están poniendo esto en el aspecto escatológico, ¿no? En el día del juicio, cuando venga el día del juicio, cuando Jesús venga y haga, establece su reino, ¿no? Ah, los que escucharon el Evangelio entonces y creyeron en Cristo a través del Evangelio van a ser salvos, es lo que está diciendo. Por eso la predicación tiene que ser una predicación fiel, fidedigna, una predicación fiel a las Escrituras, sin tratar de poner lo que uno piensa, las ideas de uno, sino más bien enseñar lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué más? Dice aquí en un comentario leyendo aquí. Ok, está diciendo aquí que cuando dice esto, haciendo esto te salvarás a ti mismo, no está hablando de salvación por obras ni salvación por méritos, ¿no? Sino más bien está hablando acerca de la evidencia de lo que trae la salvación. O sea, en otras palabras, una predicación que es fiel a las Escrituras, entonces va a ser una predicación que va a traer como consecuencia salvación. Si el predicador no predica la verdad de las Escrituras, entonces no va a traer como resultado que la gente escuche el verdadero evangelio y no va a ser salva. Entonces se puede entender cuando Pablo dice a Timoteo, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Está hablando justamente de la exposición completa de la palabra de Dios, que el evangelio, la salvación está en relación a la escritura, a la doctrina correcta. Porque recuerde que en el versículo 1 en adelante, ¿no? Hasta el versículo 5, está hablando de aquellos que son apóstatas. Entonces, la idea central de todo este capítulo es, uh, yo lo llamaría mantenerse o la preservación en la sana doctrina. Porque Pablo empieza diciendo acerca de los apóstatas, aquellos que eran parte de la iglesia, pero por escuchar a doctrina de demonios y a espíritus engañadores, ellos dejan, son apóstatas, ¿no? Entonces, en contraste con eso, Pablo dice y enfatiza, bueno, tienes que aplicar la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina es importantísimo, porque eso, haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. En otras palabras, la sana doctrina trae salvación, porque va a presentar a Jesucristo como el único camino, verdad y vida a la salvación, sin el cual nadie va al Padre si no es a través de Él. Punto final, ¿cómo entonces vamos a aplicar eso en nuestras vidas? Si Pablo está hablando esto a Timoteo como ministro de Dios, bueno, hay elementos que podemos nosotros rescatar. Número uno, ser esclavos de Cristo. Cada cristiano no vive para sí mismo, sino vive para Jesús. Entonces somos esclavos de Cristo, somos diáconos. Diáconos en el sentido, estamos sometidos a la voluntad de Cristo, ¿no? Y ese es el asunto, nuestra lucha diaria. O hacemos la voluntad de nosotros en la carne, o hacemos la voluntad de Cristo. Cuando caemos, es porque estamos haciendo nuestra voluntad. Tenemos entonces que levantarnos, pedir perdón y decir, perdóname. Y otra vez someternos. Jesús dice inclusive, ¿no? Cuando le dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Quiere decir de que mientras estamos aquí, lo que Pablo está diciendo, vamos a ser imperfectos. Vamos a cometer pecados, errores, pero no quedarnos ahí, sino pedir perdón. Entre cristianos no estamos para pisotearnos, más bien estamos para ayudarnos. Si usted ve a un hermano débil, no lo mantenga abajo, dele la mano, levántele en el nombre de Cristo, porque un día usted va a estar abajo y va a necesitar que un hermano venga y le levante. Dice Pablo, sobrellevar las cargas unos con otros, ¿no? Sobrellevar las cargas unos con otros. Eso es muy importante. Y dice Pablo, nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, ¿no? No os hagáis sabio en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo de creyentes. Es cierto, algunos están más maduros que otros, pero mirar al débil, aquel que está creciendo en la fe con compasión y ayudarle.
a crecer en Cristo. Porque ayudarle a crecer a alguien a Cristo, estamos ayudándole también a nosotros mismos a crecer en Cristo. Como dice Pablo en su carta a los Efesios, somos un cuerpo, ¿no? Interconectado, ¿no? Interconectado, así como un cuerpo físico, los músculos, los tendones, los huesos, todos coordinados, trabajando para un solo fin, ¿no? Cada uno tiene su función, pero todos trabajando, ayudándonos. Ese es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué más podemos aplicar a nuestra vida? Nuestra vida espiritual, comparado con la vida física, aunque el ejercicio físico es bueno, nuestro cuerpo por ser imperfecto se va desgastando. Sin embargo, el ejercicio espiritual no se va desgastando, porque tiene promesa, dice Pablo, hoy en esta vida y en la futura. O sea, nuestra vida espiritual no depende de nuestra situación física o de las circunstancias. Eso depende del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia dice el gozo del Señor, nuestra fortaleza está siendo justamente la fuente de nuestro gozo. No dice el gozo del Señor viene de nuestras circunstancias. Seríamos miserables porque la circunstancia de nosotros está terrible. Tampoco dice el gozo viene de nuestro sentir. También mal. Porque ¿qué si un día se levante usted triste? No tiene gozo. Dice el gozo del Señor, de nuestra fortaleza. ¿De dónde viene el gozo? De Dios mismo. No importa la circunstancia, lo que pase. Es fuerte, lo sentimos como humanos. Pero el gozo no depende de eso. El gozo es del Señor. El gozo es del Señor, independientemente de nuestra situación. Y ese gozo es nuestra fortaleza espiritual. No, es nuestra fortaleza espiritual. ¿No? ¿Y qué más dice aquí? Ocúpate en estas cosas, continúa en ellas. Una de las cosas de la vida cristiana es perseverancia. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Sabemos la verdad del Evangelio, sabemos las doctrinas correctas, ahora tenemos que perseverar ahí. Si nos caemos, levantarnos y seguir, perseverar, perseverar, permanecer en ellas, ¿no? Y tener cuidado de nosotros mismos. Y no es que lo vamos a hacer nosotros de nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia y que este mensaje haya llevado a la mente de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Bueno, hermanos, así de esta forma vamos a pues terminar y vamos a continuar la semana que viene con el capítulo 5 de 1 Timoteo. La gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.